Jesús era trans. Si tuviéramos que aceptar que Jesús no tuvo un padre biológico humano, siendo concebido sin que María tuviera relaciones sexuales con ningún hombre, entonces la única explicación científica que queda es que fue un caso de partenogénesis humana, término griego que significa nacimiento de una virgen, que es una forma de reproducción que no necesita de una célula sexual masculina que fecunde el óvulo. Uno de los óvulos de María tuvo que dividirse por sí solo, sin ser fecundado por un espermatozoide, lo que significa que los genes de Jesús eran XX, ya que el cromosoma Y solo lo aporta la célula sexual masculina, con lo cual Jesús era una copia genética igual a la de su madre María. Eso significa que Jesús en realidad tenía sexo femenino, y fue un caso de transexualidad, pero como la sociedad de su tiempo era machista, debió buscar una apariencia masculina para poder ser tomado en cuenta, y predicar sus mensajes en la remota época que le tocó vivir. Eso explicaría por qué Jesús nunca se casó ni tuvo hijos, pues la gente se hubiera dado cuenta que sus órganos sexuales no correspondían al de un varón al quedar embarazada. Algunos cristianos han tratado de explicar este hecho como un supuesto acto sobrenatural, con lo cual pretenden despreciar los argumentos científicamente probados y cambiarlos por un acto milagroso para tapar el hecho de que Jesús fue en realidad un transexual. Las explicaciones científicas siempre son las que dan con la verdad, y no las creencias en mitos y leyendas basados en hechos sobrenaturales, que solo pretenden escapar de la realidad para defender intereses creados por instituciones religiosas a nivel mundial. Otra de las razones del rechazo de los seguidores de Cristo al hecho de que fue trans, es la homofobia de los cristianos instalada en sus psiques, ya que los transexuales son objeto de todo tipo de discriminación social, y lo más irónico es que su Cristo fue trans, precisamente aquello que ellos rechazan tanto. Todo argumento basado en hechos sobrenaturales y milagrosos para rebatir el hecho de que Jesús fue trans, son lógicamente falaces y no están sostenidos en ninguna sola prueba o demostración creíble, por eso recurren a la fe ciega para intentar destruir el pensamiento crítico normal de las personas. Sostener el nacimiento virginal de María solo nos conduce a que Jesús fue trans, ya que la partenogénesis humana es un hecho muy raro que pocas veces se ha registrado en la historia, y es la única explicación posible, como el caso reportado de una enfermera alemana de 19 años llamada Eminaire, que en 1944 dio a luz, siendo virgen sin haber conocido nunca un varón. El médico que años después examinó su caso, Stanley Balfour Lynn, llegó a la conclusión que ella y su hija eran gemelas idénticas. Este mismo caso explicaría el nacimiento de Jesús, el cual en realidad era una mujer gemela idéntica a su madre María, y que luego se convertiría en uno de los primeros casos de transexualidad de la historia.